Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor, un abrazo muy grande en esta mañana de jueves, un espacio muy hermoso que el Señor siempre nos regala para que nos encontremos en torno a Él, para que hablemos de temas cotidianos, pero siempre a la luz de la fe. En este mes de noviembre, quienes nos han estado acompañando, estamos conversando sobre qué nos ha alejado del amor de Dios, qué nos ha alejado de nuestra fe, qué nos ha entibiado o enfriado incluso de esa relación que tenemos con el Señor, y hemos venido tratando distintos temas. En un primer momento hablábamos, por ejemplo, que el cambio social de pronto pudo haber sido una de las causantes que nos haya alejado de Dios, la mundanización de la iglesia, pero también la vida moderna. Y así vamos a ir tratando entonces distintos temas porque no hay una única razón. Sé que cada uno de nosotros hemos experimentado a veces alejarnos de Dios, aunque Él siempre permanece fiel a nosotros. Y hoy de manera especial pues vamos a tratar un tema que sé que nos vamos a identificar mucho con él, y es el ruido que nos impide escuchar la voz de Dios. Y para eso quiero que le demos la bienvenida a la invitada que el Señor nos tiene preparada para el día de hoy. No es la primera vez que nos acompaña, ella es Dianita. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Joa, un abrazo súper grande para ti y para todas las personas que nos acompañan en este programa. Que sea la gracia del Espíritu de Dios hablándonos al corazón, porque una sola palabra del Señor bastará para sanarnos. Y como tú bien lo comentabas, pues hay muchas causantes que nos alejan del amor de Dios, pero siempre el Señor está ahí, a la espera, tocando las puertas de nuestro corazón para volvernos a traer con cuerdas de amor y lazos de ternura, volvernos a enamorar y volvernos a encauzar hacia lo verdaderamente importante, su presencia en medio de nosotros. Así es. Bueno, Dianita, primero agradecerte porque, como lo mencionaba, no es la primera vez que estás con nosotros. Ya en otras oportunidades, tanto en Testigos como en este espacio de Hablemos, nos has acompañado. Y es muy propicio este momento porque cuando pensaba y le preguntaba al Señor, bueno, ¿a quién vamos a invitar para este espacio? La semana pasada lo recordaba, tenía como en la mente varias personas. Y hablaba contigo y me decías, yo voy para una experiencia de retiro espiritual de silencio. Bueno, pasaron los días. Y él nuevamente en oración le preguntaba al Señor, Señor, ¿quién? Ya teniendo dos personas en mente. Y veo como el Señor hace lo que quiere siempre, y él convoca y me pone el nombre de Dianita en el corazón y me dice, bueno, hay una persona que va a ir a vivir una experiencia de silencio, donde es muy difícil a veces, Dianita, silenciarnos por todos los ruidos que tenemos, que ahorita más adelante vamos a enumerar algunos, y quiero que nos compartas esa experiencia, o sea, ¿qué viviste de la importancia de tener de silenciarnos para escuchar la voz de Dios? Joa, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Me confirmas, por favor? Porque yo creo que no me alcanzaría este programa ni muchos Entonces, otros. hagamos una cosa, unas pequeñas palabras de introducción antes de que entremos a Sí, los por distintos favor, esa temas. aclaración vale la pena, porque no me alcanzaría el tiempo ni las palabras para expresar lo que esa experiencia significó en mi vida. Los voy a contextualizar un poco. Estuve todo un fin de semana en un retiro de silencio. Comenzamos el viernes en la noche con, digamos, un momento especial en el que le entregamos al Señor nuestra vida y con ello nuestros oídos, para que Él nos hablara en la cotidianidad de la vida, a través de todo lo que nos rodeaba. A partir de ese momento ya comenzamos en total silencio, hasta el lunes más o menos a las 12:30 del día, que ya a través también de un momento especial de oración, entonces le entregamos al Señor nuestra vida misma, porque sabemos que el verdadero retiro se vive aquí afuera, y que Él nos permitiera seguir escuchándolo, seguir anclados a sus promesas, anclados a su vida misma. Y fue una experiencia, digamos, de mucha confrontación, porque a mí misma me decía que es muy fácil callar, es decir, es muy fácil cerrar los labios,
pero es muy difícil silenciarnos. ¿Por qué? Porque hay muchos ruidos alrededor, empezando por lo que Santa Teresa dice, la loca de la casa, que siempre está al acecho. Entonces, ay, no llamé a fulanita de tal, no organicé esto en el trabajo, se me olvidó apagar esto, no le escribí a fulanito de tal esto. Entonces empiezan un montón de cosas que te turban y que te distraen de lo verdaderamente importante y de ese propósito que en mi caso, en este retiro de silencio, era escuchar la voz de Dios. Sin embargo, ahí es donde cobra sentido la oración misma, ahí es donde cobra sentido tantas cosas que nos vuelven a aterrizar en palabras coloquiales para centrar nuestra mirada en aquel que es lo verdaderamente importante y seguir con el objetivo. No centrarnos en el error, no centrarnos en la loca de la casa, sino continuar. Y yo fue una experiencia indescriptible. O sea, el Señor me habló de una manera sorprendente. Yo me quedaba como con Dorito Plop, anonadada. Pero ese es el fruto del silencio. Ese es el fruto del silencio y de verdad que la gran tarea es poder seguir en ese silencio aquí afuera, donde siguen tantos distractores de por medio, donde siguen tantas ocupaciones que quizás nos impiden continuar en eso que vivimos el fin de semana, pero que se hace tan necesario también. Ujú. Dianita, tú tocas un tema muy importante y es que Dios te habló, o sea, es una comunicación. Nosotros generalmente llevemos nuestras relaciones a nuestra cotidianidad cuando estamos hablando con una persona y uno ve que hay tanto ruido y estamos conversando sobre un tema importante, pero llega un momento en el que o uno se distrajo con algún pensamiento o algo del entorno nos robó la atención y uno a veces genera baches en la comunicación, a uno le da a veces pereza como retomar o pena preguntarle a la persona, ven, ¿y qué me estabas diciendo? Entonces uno sigue de largo y uno se da cuenta que no hay armonía en esa comunicación, que empiezan a haber brechas y fruto de eso, pues hay malos entendidos, se genera supuestamente una comunicación, pero uno ve que a veces se convierte como en una persona que está ahí sentada, pero que no está escuchando realmente. Y así es con Dios. A veces somos un monólogo completo. Le estamos pidiendo, le estamos diciendo, le estamos expresando, pero no lo estamos escuchando. Entonces, antes de que pasemos, una clave muy práctica que nos puedas regalar para que nosotros podamos silenciarnos y tener esa comunicación, entender que hay un emisor y un receptor y que aunque a veces no estamos viendo a Jesús, no estamos viendo a Dios, aunque lo vemos en la naturaleza, en nuestro hermano, en el otro, ¿cómo hacemos para ser consciente de que Él nos está hablando y necesita hablarnos y comunicarse con nosotros? Todo comienza desde lo que Ignacio Larrañaga dice, tiempos fuertes de oración. O sea, Dios nos habla en absolutamente todo. O sea, Dios acontece en la cotidianidad de la vida a través de los otros, a través de la creación, a través de su palabra, a través de los sacramentos. Pero Joa y todos los que están viendo este programa, es necesario sacar tiempos fuertes de oración. Incluso les recomiendo un libro que a mí me cambió la vida y se llama La Transfiguración, un manual para la santidad, a propósito de noviembre, mes de todos los santos. Y es un libro en el que Ignacio Larrañaga toca el tema de la oración y centra su atención en esto que llama los tiempos fuertes de oración. Es decir, tenemos que de alguna u otra manera apartarnos, sacar dentro de nuestra rutina del día a día 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para escuchar la voz del Señor, para escuchar esa voz que es tan dulce como la miel. Y Él nos va a hablar de la manera más sutil, nos va a hablar de la manera más creativa. Yo puedo decirte con todo mi corazón que a ti Dios te habla de una manera particular, como me habla a mí de una manera particular. ¿Saben por qué? Porque Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Por ejemplo, a mí me habla así de manera clara y contundente a través de su palabra. O sea, yo me quedo anonada porque Él sabe que a través de su palabra Él me puede hablar y que yo lo voy a entender claramente. Como tú, Joa, también nos puedes decir la manera clara y contundente por la cual Dios te habla, porque es que es tu singularidad. Pero para eso necesitamos sacar esos tiempos fuertes de oración, que así como nosotros apartamos unos minutos para llamar a nuestro mejor amigo, para escribirle un mensaje de texto a esa personita que recordamos, así también tenemos que sacar ese tiempo para hablar con aquel que desde la eternidad nos ha esperado. Y como lo dice a través del libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo.
Si estás escuchando mi voz y me abres, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Y dentro de Bien. la experiencia espiritual, la palabra pan representa lo necesario, es decir, lo que en estos momentos reclama nuestro corazón. Y cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Papá Dios y le decimos, ven, ven y habita en nosotros, entonces Él nos va a saciar, nos va a colmar de eso que tanto reclama nuestro corazón y nuestra vida entera. Pero para ello es necesario tomar conciencia de que hay que dedicarle tiempo a aquel que es el dueño del tiempo. Dianita, ya que hablas de tomar conciencia, entonces yo te quiero invitar a que nos hagamos conscientes de cuáles son esos ruidos que nos han impedido silenciarnos para escuchar la voz de Dios. Y en un primer momento vamos a hablar del ruido exterior, del que a veces cuando abrimos los ojos nos despertamos, el celular, la ciudad, la televisión, bueno, todos estos ruidos que están a flor de piel, pero ¿cuáles son los más peligrosos, esos a los que estamos más expuestos, que nos impiden silenciarnos para escuchar la voz de Dios? Bueno, yo antes de entrar a profundizar en eso, quisiera traer a colación un texto bíblico que está en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Y en esta carta, el apóstol Santiago nos dice, sé pronto para escuchar y lento para hablar y para enojarse. ¿Y por qué traigo a colación este texto bíblico? Porque justo el Señor me lo regaló en un momento bastante particular. Yo iba en un medio de transporte de aquí de la ciudad, un transporte público, y primaba el silencio. O sea, era una cosa increíble. O sea, primaba el silencio. O sea, difícilmente se escuchaban voces al interior de ese medio de transporte. Obviamente, en lo exterior sí, se escuchaban los pitos, la gente hablando, pero en el interior había un silencio predominante. Y yo me puse a detallar en la característica de ese silencio y no era un silencio que conectaba con Dios. Era un silencio que nos distanciaba de Dios. ¿Por qué? Porque el silencio surgía o brotaba de que la gente estaba conectada a estos aparaticos. Entonces todo el mundo era en su mundo, valga la redundancia, era en su cuento, pero era un cuento que nos distanciaba de lo que estaba verdaderamente ocurriendo a nuestro alrededor y nos entraba en un yo egoísta, en un yo donde primaban quizás los intereses o los deseos de cada uno. Ese no es el silencio que quiere Dios. El silencio que quiere Dios es el silencio que fácilmente y eternamente vivió María. Un silencio que la conectaba con Dios. Por eso traigo a colación ese texto, sé pronto para escuchar, porque lo que debemos escuchar es la voz de Dios, que es lámpara para nuestros pies y faro en nuestro camino, lo dice el salmista en el capítulo 119. Entonces, uno de los ruidos, sin duda alguna, son todos los medios de comunicación, de manera especial las redes sociales, que una frase que a mí me impactó desde el primer momento en que la leí es que las redes sociales nos alejan de las personas que están cerca y nos acercan de las personas que tenemos lejos. Entonces tenemos un amigo en Australia, una amiga en Inglaterra y tenemos el WhatsApp, tenemos el Messenger, tenemos tantas redes sociales que nos conectan con ellas. Pero a las personas que tenemos cerca, incluso a Dios mismo, que está más cerca de lo que nosotros estamos de nosotros mismos, nos han alejado. Y podemos ver con nuestros propios ojos cómo gastamos horas enteras pegados al celular. Y si de verdad dedicáramos horas a estar con el Señor, seríamos totalmente diferentes. Hay un predicador norteamericano que se llama John Piper, que dice que el gran uso de las redes sociales es comprobar que la falta de oración no es por falta de tiempo. ¿Cómo? Repitamos esa frase. El gran uso de las redes sociales. Escuchen pues, escuchen con el corazón. Escuchemos, me voy a incluir ahí. El gran uso de las redes sociales, llámese Instagram, Facebook, WhatsApp, bueno, todos los que están en boom por estos días, es comprobar que la falta de oración no es por falta de tiempo. Porque ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Ahora las celulares tienen la aplicación que le dicen a uno cuántas horas ha estado en pantalla y uno como que, ay Dios, ha aumentado un 45% y yo, ay, no puede ser. ¿Y cuánto entonces ha disminuido mi tiempo de calidad con aquel que me ha regalado el tiempo? Porque Dios es el creador del tiempo y el hombre de la prisa. Y tristemente vivimos más imbuidos en la prisa
que en gastarnos la vida entera con aquel que nos ha dado la vida. Pues yo creo que el primer aprendizaje de este ruido exterior, enfocándonos de manera especial en esto de las redes y que tenemos esa, como esa noción que nos dice, bueno, has empleado tanto tiempo, es decir, listo, yo voy a negociar, yo no voy a emplear tanto tiempo en las redes sociales, sino que voy a destinar ese tiempo para la oración. O sea, clave. Así es. Incluso Joan, en el libro que les recomiendo, deben leérselo, incluso es un libro de bolsillo, cabe literal en el bolsillo, cabe literal en el bolsillo del jean o del pantalón. Y en este libro, Ignacio Larrañaga dice que somos tercos para muchas cosas, para muchísimas cosas. Yo creo que podrían decir ahí en el chat quién es terco y todos dirían yo, ¿cierto? Como decimos nosotros los paisas. Por donde metió la cabeza, la saca. Y literal es así. Pero nosotros debemos ser santos tercos, debemos tener una santa terquedad. O sea, Ignacio Larrañaga dice, hay que transformar esa terquedad para lo que es bueno. ¿Y por qué me refiero a este término de Ignacio Larrañaga? Porque siempre van a haber distractores, siempre. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando es que uno se va a disponer a orar o a ir a la Eucaristía, justo en ese instante previo aparecen todo lo que no apareció antes. O sea, la llamada, el mensaje, el correo electrónico, la llamada de X persona pidiéndonos un favor. Y uno dice, ¿pero por qué? Ahí es cuando se debe aplicar la santa terquedad y decir, no, es que me voy para Eucaristía. No, es que tengo una cita súper importante. Más tarde hablamos, más tarde lo hago. Y cuando de verdad nosotros le regalamos ese tiempo al Señor, el Señor lo multiplica al 100 por 1. Ignacio Larrañaga lo dice, saca media hora de oración al día y esa media hora salvará tu día. Y a mí ni siquiera me gusta mencionar día, sino vida, porque cuando sacamos media hora de oración al día para estar con el Señor, esa media hora transforma nuestro lamento en baile, nos hace ver las cosas de manera diferente, nos levanta nuestras caídas y nos fortalece en medio de la debilidad. Entonces, ¿cómo no podríamos decir que eso cambia nuestra vida? Amén. Bueno, Dianita, hay un segundo ruido y es el ruido interior. Ahorita lo mencionabas al inicio, que es incluso más difícil porque es la loca de la casa. Es la mente que uno puede estar en un lugar en silencio, por ejemplo, el Santísimo, por ejemplo, en nuestra habitación, en esa oración personal, por ejemplo, haciendo el Santo Rosario, pero nos damos cuenta de que en medio de ese silencio definitivamente hay muchos pensamientos que vienen a la mente y que nos impide estar en comunicación constante con el Señor, o sea, en esa conciencia plena de que es un momento para Él. ¿Qué hacemos en esos momentos, Dianita? ¿Cómo controlar a esa loca de la casa? Bueno, la famosa loca de la casa, como dice Santa Teresa, siempre va a estar, siempre va a estar. Pero una de las claves que aprendí dentro de este retiro de silencio fue, primero, no prestarle atención. Es decir, cuando llegue la loca de la casa con sus pensamientos, no centrarnos en ellos, es decir, dejarlos ir. Y vale mucho, cobra mucho sentido las oraciones jaculatorias. ¿Cuáles son las oraciones jaculatorias? Las oraciones repetitivas. El rezo del rosario es una oración jaculatoria porque estamos repitiendo una y otra vez el Dios te salve. Pero no solo el rezo del rosario es una oración jaculatoria. Podríamos fácilmente transformar el nombre de Jesús en una oración jaculatoria. Jesús, Jesús, Jesús. Hay otras expresiones, por ejemplo, como la que dice el ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, cada uno de nosotros puede identificar una expresión, llámese un texto bíblico o el nombre de Jesús, una palabra que traiga paz a nuestras vidas. Y cuando la loca de la casa nos quiera distraer, o incluso San Ignacio lo llama el mal espíritu, nos quiera distraer, entonces vale la pena empezar a hacer esa oración jaculatoria. Jesús, 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 Jesús. Incluso les enseño una oración que aprendí este fin de semana a propósito del retiro de silencio, que es de San Ignacio, y dice, Señor, ayúdame a que todos mis pensamientos, mis intenciones y mis operaciones estén ordenadas para el servicio y la alabanza de tu divina majestad. Dice San Ignacio. Una oración larga, pero desde que nosotros comenzamos el retiro hasta que lo finalizamos,
Lo repetimos una y otra vez. Señor, ayúdame a que todos mis pensamientos, intenciones, operaciones, acciones estén ordenadas al servicio y la alabanza de tu divina voluntad. Y esa es una oración que nos enseña San Ignacio, pero cada uno de nosotros puede identificar una expresión, un texto bíblico, una palabra que nos pueda volver a centrar en ese diálogo con aquel que sabemos nos ama. Así dice Santa Teresa en relación a la oración. La oración es un diálogo de amistad con aquel que sabemos nos ama. Entonces, cuando la loca de la casa, el mal espíritu, en palabras de San Ignacio, llegue a ser de las suyas, entonces dejarlo. Y en su lugar, entonces, empezar a hacer oraciones repetitivas en un sentido pues como más profundo en oraciones ejaculatorias y volver a centrarnos en la oración. Otra clave que sirve mucho, escribir. Escriban, tengan un diario, tengan una libretica, tengan un cuaderno. Cuando uno escribe, digamos que uno deja que la mano la tome Dios para uno empezar a escribir desde lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Es un ejercicio que ustedes se van a asombrar si lo hacen. Uno dice, yo escribí eso. No, yo podría haber escrito eso. Eso lo escribió el Señor. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy valiosa que primero nos mantiene concentrados y segundo nos permite identificar cosas que en otros momentos y bajo otras estrategias quizás no podríamos identificar. Bienita, y estaba pensando, yo creo que en una tercera clave, yo creo que es la perseverancia, porque uno muchas veces cuando está empezando como en estos caminos de silenciarse y de estar en comunión, en comunicación, en comunión con el Señor, uno se da cuenta que listo, llegó el mal pensamiento o llegó, no necesariamente mal pensamiento, la loca de la casa hacer de las suyas con cualquier pensamiento que nos impide escuchar la voz de Dios, y uno dice, ya, me distraje, me fui y no perseveré en ese momento. Y entonces yo escuchaba, por ejemplo, la vida de tantos santos que pasan horas y horas frente al Señor, pero es porque han consolidado esa buena práctica de hacer silencio y a medida que lo hacen día tras día, día tras día, se dan cuenta de que de verdad sí es posible silenciarse interiormente para escuchar la voz de Dios. Bueno, yo les voy a contar algo. Esto queda entre nos, esto queda en secreto. Y fue una experiencia que me pasó en el retiro. Miren, hijos amados de Papá Dios, en el primer momento de silencio, ay, a mí me costó tanto. Ay, yo no sabía para dónde mirar. Yo no sabía qué hacer. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿yo en qué me metí? O sea, me costó demasiado silenciar. O sea, súper, o sea, yo digo una expresión que es muy paisa también, muy teso, o sea, muy complicado, muy complejo. Y yo decía, no, yo no voy a ser capaz de estar 3 días en silencio. No, yo creo que estoy en el lugar equivocado. Y entonces dentro del retiro es de silencio, pero tenemos la posibilidad de conversar en ciertos momentos con el que se llama el acompañante espiritual. Y entonces el acompañante espiritual es el que lo va orientando a uno, le va diciendo, no, mira, debes reforzar en esto, debes trabajar en aquello, no hay ningún problema con esto. Sigue, o sea, te da como recomendaciones para continuar en el proceso. Entonces me encuentro con mi acompañante espiritual, una hermana, y entonces le digo yo, ay, hermana, no, yo creo que yo estoy en el lugar equivocado, a mí me dio demasiada dificultad hacer silencio, o sea, me llegó todo lo que no me había llegado antes del retiro, todos los trabajos que tenía pendientes, todo lo que tenía que hacer para la próxima semana, o sea, todo. Me dijo, pero te mantuviste con el deseo de vivir la oración. Y yo, hermana, eso sí lo tenía claro, o sea, con el deseo de hacer silencio. Pero la loca de la casa llegaba con todos sus pensamientos y me decía, Diana, lo más importante es que te mantengas firmes en el deseo de orar y de encontrarte con el Señor a través del silencio. Ya Él se encargará. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Entonces, coloca tu parte, como lo hizo el joven cuando tenían que alimentar a una multitud. Y dijeron, bueno, ¿y entonces ustedes qué tienen? Preguntó Jesús. Y un joven dijo, no, tengo 5 panes y 2 peces, pero es muy poco para alimentar a toda esta multitud. ¿Y qué hizo Jesús? Denme esos 5 panes y 2 peces. Y Él lo multiplicó por su gracia y pudo alimentar a toda a esa multitud y hasta sobró. Lo mismo hoy nos dice el Señor, ¿tú qué tienes para ofrecerme? Tú dices, Señor, tengo para ofrecerte mis ocupaciones, tengo para ofrecerte mis problemas, tengo para ofrecerte mis cargas, mis miedos. Y el Señor, cuando se los entregamos en generosidad y en fe,
Él se encarga de transformar todo ese lamento en baile, en transformar todo ese pecado, toda esa lucha, todo ese problema, toda esa esclavitud en libertad, porque para ser libres nos liberó Cristo, dice San Pablo. Entonces, esa es otra clave, mantenernos firmes en el deseo y empezar, o sea, Dios no nos pide que comencemos de la noche a la mañana con mucho cosas, tiempo. no, o sea, comienza con un minuto. Si apenas estás iniciando la experiencia de Dios, comienza primero en la mañana, antes de poner los pies sobre la tierra, consagrando tu día al Señor a través de bendecir tu vida misma. Dile, Señor, te consagro mi día. Y comienza con un Padre Nuestro y un Dios te salve. Ya ahí empiezas a hacer grandes cambios, porque los grandes cambios comienzan con pequeños pasos. Y Albert Einstein lo dice, si tú de verdad quieres cambios en tu vida, no puedes seguir actuando de la misma manera. Entonces, cuando comenzamos con pequeños cambios y dedicamos un minuto, luego 2 minutos, luego 3 minutos, al final nos vamos a dar cuenta que 45 minutos fueron tan pocos. Así es. En relación a cuánta sed tenía nuestro corazón de estar con nuestro Maestro, con nuestro Paráclito, con nuestro Consolador. Así es. Bueno, vamos entonces para un tercer ruido, que es el ruido de las relaciones interpersonales. Nosotros somos seres relacionales, Dianita, o sea, todo el tiempo estamos en contacto con los demás, desde que nos despertamos con nuestra familia, nuestros hijos, las personitas con las cuales trabajamos, pero a veces como silenciarnos de ellos, no siempre intercambiar ideas, querer agradarles a todos, nos lleva a que estemos siempre en ese ruido. ¿Cómo podemos marcar como esa diferencia o ese balance, mejor dicho, para que también nos silenciemos incluso de esas personas que nos hacen mucho bien, pero que también a veces nos llevan a que no escuchemos la voz de Dios? Bueno, Joan, hay que empezar por algo. Y es digamos, un resultado de una investigación que se hizo en Europa hace algunos años. Cuando yo leía los resultados de esta investigación, hay algo que me impactó de manera particular y es que uno es el fruto de las 5 personas con las que más comparte en la vida. Esa era la conclusión, digamos, general de la investigación. Que el ser humano, todo ser humano, es el resultado de las 5 personas con las que más comparten la vida. Muy bien, listo, interesante el dato, porque yo entonces me ponía a pensar así, yo definitivamente me parezco demasiado a mi mamá. Incluso quien conoce a mi mamá dice, no, ustedes dos tienen gestos muy similares, incluso tienen pensamientos muy similares, y claro, es que estamos unidas desde el vientre de ella, ¿cierto? Pero también tengo cosas de mi papá, hoy día tengo muchas cosas de mi esposo, pero la gran pregunta que me venía a la mente y al corazón es, dentro de esas 5 personas está Jesús. Es decir, que cuando la gente me vea, diga, vos tenés que tener algo con Jesús, porque es que estás asumiendo comportamientos de Jesús, pensamientos de Jesús y sentimientos de Jesús. Y esa es la misma pregunta que yo te hago a ti hoy a través de este espacio. Tú tienes una relación tan cercana con Dios que cuando a ti te ven te dicen, tú tienes que ser familiar de Jesús, como le ocurrió a una hermanita de la caridad. Yo nunca me voy a cansar de contar esta historia porque me permea y me hace un fuerte llamado a vivir en la santidad, desde la vida misma, desde el Jesús que habita en mí. Y es que esta hermanita le estaba lavando las heridas a un niño y se las lavaba con tanta delicadeza y con tanto amor que el niño llegó y le dijo, hermanita, ¿usted es la esposa de Dios? Y la hermanita le dijo, no, yo no soy la esposa de Dios. ¿Usted es la hermana de Dios? No, yo no soy la hermana de Dios, le decía la hermanita de la caridad. Yo soy la hija de Dios. Y el niño le respondió, yo sí sabía que ustedes tenían que ser familiares. ¡Wow! ¡Qué belleza! Qué bueno que a nosotros también nos dijeran, vos tenés que ser familiar de Jesús. ¿Saben por qué? Porque nosotros necesitamos permearnos tanto de Él y hay tanta sed en nuestro corazón de hablar con Él, que primero tenemos que hablar con Él antes de relacionarnos con los otros. Porque es que, de verdad, cuando nosotros nos dejamos permear por la vida misma de Jesús, eso se nota. Eso se nota y los otros lo verán. Y hay algo claro, y esto no lo podemos negar. Y es que cuando nosotros le empezamos a decir sí al Señor, Él comienza a poner orden a nuestra vida.
Y entonces Él nos empieza a acercar a las personas que de alguna u otra manera nos acercan más a Él y nos aleja de aquellas personas que quizás nos van a distanciar de Él. Pero que ¿cuál es nuestra tarea? Orar por esas personas y ser testimonio para esas personas de tal manera que también hagan parte de la familia de Jesús. Ay, no, ¿qué es esta hermosura? Dianita, bueno, en un cuarto momento está el ruido de las ocupaciones del día a día. En esto a nosotros siempre nos han hablado de la importancia de tener rutinas, de establecer rutinas para cumplir objetivos. De hecho, recuerdo cuando nosotros que somos mamás, nos hablan mucho de la importancia de las rutinas con nuestros bebés, ¿cierto? De empezar a establecerlo para que haya un orden, para cumplir el sueño, para la alimentación, en fin, todo esto que quienes son mamás y papás lo entienden y entonces resulta que esto no es, yo pienso que la rutina no es el inconveniente ni las ocupaciones del día a día, es que dentro de esa rutina hemos sacado a Dios y no le hemos apartado un espacio en la agenda. Es decir, nuestra agenda está llena de cosas, de un checklist del trabajo, el estudio, las compras, en fin, tantas cosas, y ahí no está Dios. Entonces yo pienso que ahí es el problema. ¿Cómo podemos nosotros, necesitamos incluirlo en esas rutinas? Joan, hay que también tener un cierto cuidado porque hay una línea muy delgada entre lo que llamamos rutina y monotonía. Y la palabra monotonía es un solo tono. Y cuando nosotros vivimos la vida con monotonía, entonces pierde color, pierde sabor, es decir, pierde sabiduría, porque el don del Espíritu Santo, que es la sabiduría misma, entonces nos habla precisamente de darle sabor a la vida. Y cuando nosotros vivimos la vida con una monotonía, estamos dejando de lado ese don tan especial del Espíritu Santo, que es la sabiduría y que yo creo que todos reclamamos. Incluso Salomón, el rey Salomón, cuando el Señor le dijo, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere que yo te regale? El rey Salomón dijo un corazón dispuesto y una sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Qué bueno que nosotros también como Salomón hoy le podamos decir, Señor, queremos un corazón dispuesto para escucharte, para seguirte, para seguirte y para vivirte, como dice Son by Four. A Cristo hay que vivirlo, Él no es una fantasía, Él vive en ti y en mí y le debemos creer, ¿cierto? Pero entonces ahí cuando prima lo que tú dices de la rutina, cuando, ¿verdad?, incluimos al Señor en nuestro día a día. Hay un video muy lindo que es Jesús acompañando a todos desde sus ocupaciones particulares. Entonces está el que recoge la basura, está el estudiante, está el niño, está la ama de casa. Y entonces él se hace el encontradizo para cada uno. O sea, como que, hey, se hace cercano al oído de la que está arreglando la casa y la invita a que esté con él. Y luego se va para donde el niño y entonces también el niño está jugando en la patineta, entonces también quiere montar patineta con él. ¿Y por qué traigo a colación este video? Lo pueden encontrar en internet, porque Jesús no lo podemos asumir de una manera estructurada y hermética. No, es que Jesús quiere compartir la vida con nosotros. Entonces, ¿cuál es la invitación? Estamos cocinando, pues invitemos a Jesús a cocinar con nosotros. Ve Jesús, hoy qué vamos a cocinar. Vení. Ay, a mí me cuesta tanto cocinar. Ayúdame, por favor. Ayúdame a cocinar y a que este plato tenga como toque secreto el amor. Y yo les puedo decir por experiencia, cuando yo he invitado a Jesús a cocinar, aun cuando no quiero, lo notan los demás. O sea, dice, mi esposo dice, ay, este plato te quedó tan rico. ¿Vos qué le echaste? Y yo dentro de mí. El ingrediente secreto. El ingrediente secreto. Y lo mismo es, y les voy a enseñar una oración clave. Pilas con esto, si ustedes se van con esta oración de este programa, ya, lo ganamos, ya, objetivo cumplido. Y es una oración muy sencilla, muy corta, pero si tú la aplicas en cada momento de tu vida, estés donde estés, en el contexto en el que estés, bajo la circunstancia en la que estés, ya estás haciendo a Jesús protagonista de tu vida. Y lo mejor, que Él puede transformar esos imposibles en posibles. Y la oración es, ven Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la misma manera de ser de Jesús, que habita dentro de nosotros. Entonces lo que le estamos diciendo a Jesús es, ven y apodérate de mis pensamientos, ven y apodérate de mis acciones, ven y apodérate de mis palabras. ¿Cuál es la oración? Ven Espíritu Santo. Y qué bueno que bombardeemos estas redes, bombardeemos ese chat con buenas noticias. Y ahí donde estás,
vas a escribir, ven Espíritu Santo, pensando desde lo que hoy estás viviendo, pensando desde lo que hoy te corresponde hacer, desde tus obligaciones, desde tus ocupaciones, y vas a decir, ven Espíritu Santo. Es una oración tan corta, pero tan poderosa. Entonces ahí lo empezamos a hacer protagonista, no sentado en un sofá, como decía el Papa Francisco, que muchas veces tenemos a Jesús, pero sentado en el sofá. No, a Jesús hay que hacerlo protagonista, porque Él no se quedó sentado en la silla, no. Él se jugó la vida, Él se jugó la vida y hoy nos invita a ser, parte del equipo de su vida. Bueno, vamos entonces con los últimos dos ruidos. Entonces, en un quinto momento tenemos el ruido que nos generan los miedos. Y es que uno a veces se da cuenta que estar tan sumergido en el futuro, en la ansiedad que nos genera el futuro, uno dice, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esos son miedos. Y Anita, ¿cuáles son esos miedos que nos generan tanto ruido, que nos desconcentran tanto, que nos esclavizan tanto? Yo, estamos hablando de las dos más miedosas. Para los que no nos conocen, pues yo y yo hemos tenido la posibilidad de compartir en muchos espacios y el tema yo creería de la mayoría de nuestras conversaciones son los miedos, ¿cierto? Pero antes de tocar esta clave o este ruido, hay que tener en cuenta algo, Joan, y es que el miedo es una emoción inherente al ser humano. Es decir, no podemos dejar de lado que en algún momento vamos a estar experimentando miedo. Es más, desde la psicología se afirma que el ser humano atraviesa por 3 emociones, independientemente de su edad, de su contexto, de su cultura. Son 3 las emociones por las que atraviesa cualquier ser humano: la tristeza, la rabia y el miedo. O sea, siempre esos 3 sentimientos o emociones van a estar en el ser humano. Incluso cada uno tiene su lado positivo. En relación al miedo, que es el que estamos tocando, es como un freno de mano que nos impide caer en el peligro. Traigo a colación un ejemplo. Cuando uno está, por ejemplo, cerca a un abismo, entonces el miedo es como esa emoción que te hace parar o frenar para evitar caer en el abismo. Pero cuando nosotros no sabemos controlar nuestros miedos, entonces esos miedos nos paralizan. Esos miedos nos impiden vivir aquello que Dios desde el principio de la historia ha pensado para cada uno de nosotros. Hay una frase muy linda de nuestra santa colombiana, nuestro orgullo colombiano, la Madre Laura, que yo quisiera traer también a manera de oración. A ella, su asesor espiritual, que era un sacerdote, le dijo: Laura, tienes que reconocer que tienes miedo. Ella ya estaba en las selvas con la intención de evangelizar a los indígenas, que fue el llamado que recibió del Señor. Y ella se veía una mujer fuerte, una mujer con carácter. Y entonces el sacerdote asesor le dijo: Laura, tienes que empezar a reconocer que tienes miedo. Y ella le dijo: Padre, sí, tengo miedo, pero mi miedo nunca será más grande que mi fe. Escúchame bien eso, tengo miedo, pero mi miedo nunca será más grande que mi fe, porque el miedo va a estar. Y el miedo hace las suyas y de la manera más sutil. Pero con el miedo hay que empezar a reconocerlo y entregárselo generosamente al Señor. Hay que empezarle a poner nombre a los miedos, porque es un ruido muy fuerte que nos dice: usted no va a poder. Usted tan pecadora. No, no, mijita. No. Más bien tome otro rumbo. Pero cuando nosotros reconocemos el miedo y le ponemos nombre y se lo entregamos al Señor, y no solo eso, sino que escuchamos su palabra, que siempre va a venir, como dice el profeta Jeremías, como un martillo a taladrar la roca, que es ese miedo, ese corazón duro, incrédulo. Entonces ahí empieza el Señor con todo su poder, con toda su majestad, a hacer esa obra nueva, esa creación nueva, que nos podamos experimentar de verdad como nuevas criaturas que se transforman en un canto de alabanza a su nombre. Entonces, lo primero que hay que hacer con los miedos, reconocerlos. Decir como nuestro orgullo colombiano, nuestra santa colombiana: Señor, tengo miedo al fracaso, tengo miedo a salir herida, tengo miedo a no poder lograr esto, tengo miedo a tenerme que enfrentar y no saber cómo hacerlo, tengo miedo, pero que mi miedo nunca sea más grande que mi fe, es decir, mi confianza en ti.
Eso en un primer momento. Lo segundo, escuchar la palabra de Dios. ¿Sabían que la palabra no, o la expresión más bien, no tengas miedo, se repite 365 veces en las Sagradas Escrituras? Estás escuchando 365 veces, es decir, que todos los días el Señor nos está diciendo, no tengas miedo. Y cuando nosotros escuchamos, es decir, acogemos esa expresión, esa palabra, esa promesa con el corazón, eso empieza a ser su obra, eso empieza a ser su eco. Entonces, lo primero, reconocer el miedo. Segundo, escuchar la palabra de Dios. Tercero, recordar. Si el Señor lo hizo una vez, lo puede volver a hacer, porque Él es capaz de hacer lo que prometió que haría. Y si en una vez nos sacó del abismo del pecado o nos sacó del abismo del miedo, lo puede volver a hacer, porque Él es siempre fiel y no puede negarse a sí mismo. Y un cuarto momento para poder vencer ese ruido es perseverar. Tú lo tocabas ahorita, Joa. La perseverancia es vital, es transversal en todos, porque bien lo dice el Señor en Hebreos 6:15. Por su perseverancia, Abraham vio cumplidas todas las promesas del Señor. Y hoy ese nombre Abraham se transforma en tu nombre y en mi nombre. Por mi perseverancia, veré cumplidas todas las promesas del Señor. El miedo va a estar, porque el miedo es una emoción o un sentimiento inherente a tu realidad humana, a tu fragilidad. Pero cuando nosotros le damos más poder a la gracia de Dios, entonces ese miedo se transforma. No los alimentamos. Eso se va y viene la alegría. Es más, a propósito de lo que tú dices, yo ya para dejarte hablar, cuando tú alimentas tu fe, tus miedos mueren de hambre. Así es. Alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre. Así es. Bueno, Dianita, y el sexto ruido, que este sí yo creo que no digo que es el más escandaloso, pero sí uno de los que más daño nos hace, y es el ruido del pecado. Porque generalmente el ruido del pecado nos dice muchas mentiras y busca siempre alejarnos de Dios, no hacernos creer que no somos dignos de estar en común unión con Dios, de tener esa gracia de experimentar la misericordia de Dios. Entonces, frente a este ruido tan grande que la sociedad todo el tiempo nos la está gritando y que nos la hemos creído, ¿qué debemos hacer? Bueno, el pecado es precisamente actuar de espaldas a Dios. Y el pecado es cuando caemos en la tentación, es decir, la tentación siempre va a estar. En la carta de Pedro dice que la tentación es como un animal salvaje encontrando a quien devorar. Es decir, la tentación siempre va a estar ahí, al acecho, tratando de que tú caigas. Y lo peor es que la tentación siempre te ataca en el punto más débil. O sea, te conoce tanto que te ataca en el punto más débil. Pero cuando nosotros caemos en la tentación, ahí es cuando surge el pecado. Es decir, en palabras etimológicas, no acertar en la diana, es decir, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en el proyecto de Dios. Pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y traigo una frase del Papa Francisco, que incluso fue una de las primeras expresiones al inicio de su pontificado. La escuché por primera vez el 17 de marzo del 2013, no se me va a olvidar. Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. No podemos olvidar que somos barro, que somos frágiles, que no somos ángeles, somos seres sensibles, que nuestra humanidad tan carnal a veces nos lleva a actuar de espaldas a Dios. Pero si tú hoy has caído, si tú hoy te sientes sucio, sucia, pecador, pecadora, incluso indigno, indigna, hoy el Señor te dice, yo no me canso de perdonarte. Eres tú el que quizás se ha cansado de pedir perdón. Por eso la invitación a través de esto es acércate a la gracia de Dios. Porque el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión es permitir que nuestra miseria sea transformada en la abundancia de la misericordia de Dios. Dios está tocando las puertas de nuestro corazón y quizás hoy están rodando lágrimas por tus mejillas, porque esto está tocando tu corazón y esto te ha distanciado del amor de Dios.
pero no quiero dejar de lado unas palabras que el Señor nos regala a través de San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que dice así: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien lo hace justo. ¿Quién podrá condenarnos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién entonces nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta o el pecado? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos trata como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo, en absolutamente todo, salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. En todo eres más que vencedor, más que vencedora. Gracias a aquel que te amó primero. Y hay una buena noticia. Hay una súper, hiper, mega buena noticia para todos nosotros. Y es que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro, dice San Agustín. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. O sea que téngannos paciencia, porque todavía estamos en construcción. Así es, Vivianita. Mira que generalmente frente a este ruido del pecado, donde intentamos a veces o tenemos la tentación de quedarnos alejados de Dios, donde el mundo nos está culpando, nos está haciendo más mella en ese error, es precisamente donde viene el papá, porque pongámonos en un contexto de papá e hijo, cuando hay un error, sale de papá con ese amor, con ese cariño, con esa dulzura, con esa entrega a corregir a ese hijo, a darle dirección, orientación a su vida. Y eso es precisamente lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. En estos momentos, hablarnos más fuerte al corazón, para que hayan más aprendizajes, para que hayan muchísimas razones para que perseveremos siempre en Él, porque diferente a lo que creemos, nos va a hablar siempre con amor, con dulzura, con ternura, como lo decías al inicio, con cuerdas de amor y lazos de ternura, siempre nos va a traer a Él. Entonces es disponer los oídos y el corazón y nos vamos a dar cuenta que en esos momentos de desierto, de sufrimiento, de pecado, es precisamente donde Dios más va a emerger, donde más nos va a poner incluso en nuestras manos una nueva misión, porque Él es siempre el gran alfarero quien está tejiendo en nosotros y no se cansará de terminar esa obra hasta que estemos a la altura de Él ante su presencia. O sea que perseverar en Él. Amén. Incluso mientras la tentación se fija en nuestro punto débil, Papá Dios se fija en nuestro punto fuerte. O sea, Amén. pone su mirada misericordiosa, no en nuestro pecado, sino lo que podemos llegar a ser, incluso a pesar de nuestro pecado. Yo quiero recomendarles, les recomendé en un primer momento el libro, el de la Transfiguración, y no me quiero ir sin antes también recomendarles otra película. Aquí entre nos es la película favorita de Joa y yo, y es Desafiando Gigantes, ¿cierto? Es hermoso. Es hermosa esa película. Yo cada que necesito recargarme del Señor, me valgo también de esta película y de muchas otras cosas para hacerlo. Y hay un fragmento dentro de la película que me encanta y es donde el joven, uno de los líderes, se siente ya desgastado, o sea, se siente que no puede más porque han perdido muchos partidos, son jóvenes jugadores profesionales de una disciplina deportiva, entonces ya dicen que ya no pueden más, que ya se dan por rendidos. Y entonces este entrenador lo llama y le dice, vamos a hacer una prueba, y lo pone a hacer un ejercicio que suelen ellos hacer. Y entonces a él le duele, o sea, él ya no puede más, y él está con los ojos vendados porque el entrenador le dice, vamos a hacerlo con los ojos vendados para que no te rindas. Y entonces empieza él a hacer el ejercicio y va en la mitad y ya no puede más, le duele el cuerpo, le duele la vida. Y entonces el entrenador le dice, no te rindas, no te rindas, negocia con tu cuerpo, entrega tu corazón, pero no te rindas. Y para sorpresa de este joven, logra avanzar muchísimo más
de lo que en un principio pensó que podía avanzar. Y cuando llega a la meta, este entrenador le quita la venda y le dice, Dios te dio un don de liderazgo, no lo desperdicies. Si tú sales a triunfar, los demás te seguirán. ¿Y por qué traigo este fragmento de la película? Porque quizás hoy el pecado te está haciendo desistir del plan de Dios. Quizás hoy el pecado es tan fuerte que te está haciendo sentir que ya no vas a poder más. Pero hoy el Señor te dice, yo te he dado un don único y el mundo lo necesita. Si tú sales con todo a darlo por eso, los demás verán a ese Dios que hay en ti. Y sin duda alguna, también querrán conocer a ese Dios que hace de lo imposible lo posible. No te rindas, no te rindas. Más bien, déjate encontrar por el Dios de la vida, el Dios que transforma todo nuestro pecado en gracia y en bendición, para que no solo tú lo puedas conocer y puedas experimentar su gracia, sino que también los demás a través de ti lo puedan ver. Amén. Yo creo que este programa hay que verlo con lápiz y papel y quienes apenas están llegando pues vuelvan y lo empiecen y tomar nota. Y quiero darle gracias a Dios por habernos permitido, Dianita, compartir contigo, porque nos compartiste la experiencia que Dios te permitió vivir este fin de semana pasado, en el retiro espiritual de silencio, que identificamos alguno de esos ruidos, pero que la gran conclusión es que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios, porque Él está sediento y esperando a que nosotros le abramos el corazón y que lo escuchemos, que entablemos una relación con Él, porque eso es lo que Él quiere, estar cerquita de nosotros y que permanezcamos en su amor. Entonces, infinitas gracias, Dianita. Con todo el amor, un abrazo muy, muy grande para todas las personas que nos acompañaron en este programa, que lo van a ver también en diferido, que la gracia de Papá Dios los acompañe siempre y con la mirada siempre puesta en Él, porque Él lleva a plenitud toda la obra. Él es siempre fiel, no puede negarse a sí mismo. Y por nuestra perseverancia, por nuestra terquedad en el Señor, veremos cumplidas todas sus promesas y toda nuestra vida transformada en un canto de alabanza a su nombre. Amén. Un abrazo muy, muy, muy grande para todos quienes nos estuvieron acompañando, quienes lo ven este espacio a través del canal personal del Padre Carlos Yepes, quienes lo hacen a través de Amén Comunicaciones. Y si Dios lo permite, nos vemos entonces dentro de 8 días, el martes, con una nueva razón de por qué nos hemos alejado o enfriado nuestra relación con Dios. Y el próximo jueves, si Dios lo permite, nos vemos nuevamente. Hasta pronto. Chao.